hecho criminoso. Para ello vamos a analizar los elementos probatorios, vamos a estudiar sobre el tipo delictivo que nos va a permitir establecer si efectivamente existió o no existió un hecho criminoso. El abuso sexual. El abuso sexual probablemente uno de los delitos más complejos para investigar, justamente porque no en todos los casos vamos a tener información relevante de la escena del crimen, porque suelen ser delitos continuados. Un verdadero placer para nosotros, desde Reconstrucción Forense Especializada y con la certificación de la Universidad Harman, dar por iniciado la 7ª conferencia del ciclo de conferencias forenses, que viene siendo un verdadero éxito en convocatoria y estamos acá todos juntos transitando esta cuarentena. Para nosotros es un verdadero placer presentar al doctor Marcelo Meriño Aravena, quien es chileno, un catedrático de 2 universidades, ya él nos va a complementar la información, pero es reconocido por su trayectoria en el ámbito de la psicología forense, en el ámbito de los abusos sexuales, y un conferencista internacional. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Fede, buenas tardes. Un placer. Te dejo la clase y cualquier duda que tengas me avisas. Ok. Hola a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradezco por la invitación y la posibilidad de que a través de estos medios tecnológicos podamos compartir algunos cuestionamientos sobre diversos hechos que nos van a servir a la hora de realizar nuestro trabajo. El día de hoy se me invitó a hablar sobre desafíos en psicología del testimonio en investigaciones de delitos sexuales a menores de edad. La verdad, me he dedicado a la investigación en temas de delitos sexuales hace ya aproximadamente 9 o 8 años y trabajo desde el área de la medicina legal, sexología forense y psicología forense o psicología del testimonio, para ser un poco más exacto. Vamos a comenzar un poco la presentación a raíz del tiempo que todos tenemos y les quiero contar que en Chile, que es el lugar en el que yo vivo, en el año 2000 se inicia la reforma al proceso criminal, pasando del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, y se inicia en 2 lugares de nuestro país, que son la región de Coquimbo y la región de la Araucanía. Lo que pueden ver en el mapa arriba como amarillo, La Serena, Coquimbo, que es el lugar que efectivamente me encuentro yo ahora, y abajo donde veis dicen Pucón, que de ahí debería decir Temuco, pero dice, o Araucanía, dice Pucón porque es más turístico que Temuco. Así ya llevamos bastante tiempo en lo que es la reforma procesal penal y en nuestro país el Ministerio Público es el tribunal exclusivo de la investigación criminal, de acuerdo a lo que señala nuestra legislación. Por ende, él dirige de forma exclusiva toda investigación de cualquier hecho constitutivo de delito. Así, el funcionamiento de este proceso penal integra a diversos profesionales, peritos, a la hora de poder realizar una investigación científica de cualquier tipo de delito. Entre ellos, por ejemplo, los delitos sexuales. Y en este caso es el perito quien viene a ilustrar a los juristas sobre temas que no son propios de su conocimiento. En el año 2005, Mauricio Duche, un colega, abogado chileno, ya llamaba la atención de 2 grandes problemas a 5 años de la reforma procesal penal que se estaba viendo a la hora de comenzar este proceso criminal. Uno de ellos sentía que la prueba estaba siendo, en primer lugar, sobreutilizada, y pensando en sustituir el trabajo un poco de los jueces. ¿A qué se debe con esto? Principalmente que había mucha información, sobre todo en áreas de delitos sexuales, señalaba él, en donde se le entregaba al perito, principalmente perito oficial o perito, en este caso en nuestro país, del servicio médico legal, que entregara información como que si el perito fuera capaz de decir, en definitiva, si el delito sexual ocurrió o no ocurrió. Entonces, además, como son disciplinas, señalaba él, de difícil control por el juez de control o el juez de garantía, como se llama en mi país, era difícil que el juez de garantía pudiera controlar la admisión de la prueba pericial al juicio oral, pues no sabía la calidad de la prueba ni el procedimiento aplicado a la prueba a la hora de intentar ingresar este proceso, este peritaje al proceso criminal. En plena clase con Marcelo Aravena, 1.711 personas de lo que es la psicología forense en el abuso sexual de menores. Es importante poder un poco ubicarnos
En el contexto, te escucho, Fede, de vuelta. El abuso sexual de menores. Una clase de Marco Marce. No sé qué sucede, pero te escucho el retorno tuyo. Bueno, en primer lugar, queremos fijar un marco de qué es lo que vamos a entender en esta ponencia de lo que es delitos sexuales. Son delitos, son aquellos reprimidos por el ordenamiento jurídico penal de cualquier país que atentan contra bienes jurídicos, que es lo que protegemos en el derecho penal, que en este caso es la libertad o la indemnidad sexual, ya con un motivo de un acto desplegado por un tercero que se erige como una manifestación de su delito sexual. Hablamos en general de bienes jurídicos protegidos, que es lo que protege la norma penal, que son la libertad sexual o la indemnidad sexual, dependiendo de la edad que cada uno de nuestros países ha fijado como edad de consentimiento sexual. En el caso de estos bienes jurídicos, podemos entender que el concepto del bien jurídico de libertad sexual es la posibilidad que tiene una persona de disponer sexualmente de su cuerpo sin ser forzado, engañado o abusado por otro. En cambio, en el concepto del bien jurídico indemnidad sexual es el derecho que tiene todo niño, niña o adolescente a desarrollar su sexualidad en forma normal y natural sin interferencia de hechos que tengan la capacidad real o potencial para pervertir, corromper o impedir dicho desarrollo. Fíjense que en general la diferencia entre ambos conceptos radica principalmente que en nuestras legislaciones el legislador penal ha decidido que desde cierta edad hacia arriba o hacia abajo, la persona no puede consentir en su sexualidad por las razones ya indicadas. Por ende, el bien jurídico protegido por la norma penal, que es lo que protege la norma penal, un bien jurídico, en este caso es completamente consagrado en el artículo 361 del Código Penal. Y acá la figura típica fija como sujeto pasivo a la persona mayor de 14 años. Es decir, que el consentimiento sexual en Chile es para personas mayor de 14 años. Entonces, así, la norma penal sanciona la conducta del acceder carnalmente por la vía vaginal o anal-bucal a una persona mayor de 14 años y enumera 3 casos en los cuales puede existir, en este caso, la violación. Por ejemplo, el número 1, que es el caso más típico de la violación, es el uso de la fuerza o la intimidación para obtener este acceso carnal. Así, el acceso carnal es entendido como la introducción del pene en alguna de las cavidades que el mismo legislador ha enumerado, por ejemplo, a diferencia de lo que sucedía hasta un tiempo, que sucede, por ejemplo, con la legislación argentina, en donde el legislador no enumera aún las cavidades por cual puede ser existir el acceso carnal. Entonces acá se entiende que este pene debe pasar alguna de las cavidades que se encuentran puestas abajo la diapositiva, en el caso de la vagina, el himen, en la boca, los labios y en el ano, el esfínter anal. La violación de personas de menor de 14 años, lo único que interesa, o llamada acá violación impropia, está consagrada en el artículo siguiente, que es el artículo 362, y dice que el que accede carnalmente por las vías, y enumera las vías nuevamente, vaginal o anal o bucal, y la persona debe ser menor de 14 años y no interesa ningún tipo de circunstancia. Es decir, que la persona de 13 años puede haber consentido la relación sexual, pero aún así es una violación porque el legislador ha señalado que esta persona no tiene la posibilidad de tener consentimiento en una relación sexual. El abuso sexual, a diferencia de la violación, son tocaciones que no involucren acceso carnal. O sea, el artículo 366 del Código Penal chileno y 366 bis señala que es una acción sexual distinta del acceso carnal. Vamos a ir avanzando en el tiempo. Quiero que recuerden esta foto, la observen y vamos a pedirle después a Federico que nos ayude en algún momento para ver de lo que vamos a conversar el día de hoy. Recuérdenla, mírenla muy bien. Y continuamos. La pregunta es, ¿cómo investigamos un delito sexual? En general, es la ciencia forense que nos entrega herramientas para intentar investigar este delito de manera científica. El día de hoy vamos a hablar principalmente de la psicología forense. Vamos a obviar los otros temas, pues, por honor al tiempo, y es el objeto principalmente de esta charla. Sobre la psicología forense, hay un área de la psicología experimental que pertenece a la psicología del testimonio, ¿ya? Que principalamente intenta investigar sobre 2 grandes factores, que son exactitud y credibilidad. Es decir, en cuanto a exactitud, aquellos factores atencionales, perceptivos y de memoria que influyen en la exactitud de las declaraciones y las identificaciones de testigos presenciales.
Y en cuanto a la credibilidad, que es distinto a veracidad, es una discriminación del origen de la información aportada por los testigos, que es perceptiva, real, sugerida, imaginada o falsa. ¿Por qué llamo la atención a que credibilidad es distinto a veracidad? En el desarrollo de la psicología del testimonio, en algún momento existe una metodología que se llama examen de credibilidad de relato, o metodología de credibilidad de relato, que pertenece al CBCA-SBA, que se hablaba antiguamente, y hay muchos textos publicados, de un examen de veracidad de relato, como si en definitiva alguien fuera capaz de decir que un hecho ha sido verídico o no. Recordemos que, gracias a Dios, todas las personas que presencian, gracias a Dios, no muchos de nosotros presenciamos delitos. Entonces, las únicas personas que podrían decir si esto realmente sucedió de la forma en que sucedió son las dos personas, en el caso de delitos sexuales, que han participado de este hecho criminal. No así, perito. Marcel, ¿me escuchás? Sí. Disculpa que te interrumpa porque por ahí me parece que es uno de los temas muy, muy interesantes lo que acabas de nombrar. También para decirte que inicialmente el audio como que se escuchó un poco cortado, es porque estaban ingresando todos los asistentes y eso hace que se corte. Así que tratemos de hablar un poquitito más despacio para ver si mejora el audio. Recién en la introducción que yo hablaba sobre la dificultad de la investigación de este tipo de delito, justamente está vinculado a esto, ¿no? ¿Qué nivel de credibilidad nosotros vamos a poder tener de la víctima? ¿Sí? Justamente porque no se puede, los dichos de los testigos estos, en algunos casos, validarlo con prueba técnica científica que lo valide. Entonces, ¿qué nivel cuáles son las metodologías de ustedes para decir que le pueden creer o no le pueden creer a una víctima? Lo que pasa es que lo que vamos a hacer el día de hoy, Federico, es precisamente eso. Lo que yo intento hacer con esta presentación es que reflexionemos en torno a la pregunta psicolegal, en torno a si el hecho sexual ocurrió. Yo soy jurista de profesión, ¿ya? Me he dedicado a los delitos sexuales hace muchos años y desde el área de la ciencia principalmente. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer y vamos a intentar responder al final de esta presentación es que nosotros como juristas le hemos pedido a los peritos que respondan para intentar saber si este delito sexual ocurrió. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar desde el punto de vista de la psicología del testimonio, que en definitiva de la psicología experimental, que debería responder esta pregunta psicolegal en torno a si el hecho sexual ocurrió, si en primer lugar es una pregunta idónea realizada en este caso por el jurista, por el juez, por el fiscal, o sencillamente es una pregunta que ellos como ciencia o arte no pueden responder. Entonces, sí, vamos a analizar cómo a raíz del desarrollo de la psicología, de acuerdo a lo que ellos plantean teóricamente, han dado o han intentado dar respuesta a esta pregunta psicolegal si el abuso sexual ocurrió. Lo que hoy día estoy diciendo acá cuando hablo de exactitud y credibilidad, lo que estoy diciendo es que estos son los ejes en los que se centra la psicología del testimonio. Intentar porque lo que busca en definitiva es intentar estudiar la memoria, el recuerdo, la recuperación del recuerdo. Entonces, en eso vamos a ver si esto es exacto o es creíble. Pero lo que vamos si te parece, Marcelo, a mí me interesaría a ver qué opina el auditorio respecto a cuáles son los elementos que nosotros podemos tener. Después, por supuesto, lo vas a explicar vos con detalle para analizar la credibilidad de un testimonio, a ver qué opina la gente, porque está bueno intercambiar un poquito de opiniones y sobre todo la experiencia que pueden tener en distintos países. ¿Qué toman para decir yo le puedo creer o no le puedo creer a determinada víctima? Entonces ahora yo le activé el chat para ver qué es lo que estamos hablando. Ahí dicen sobre el tema de la cámara Gesell. Carolina habla de que la edad puede llegar a ser un parámetro interesante de análisis de credibilidad. Yo no sé si estoy tan de acuerdo. Lo que pasa es que, mira, primero sobre el tema de cámara Gesell, la pregunta que hablamos sobre cámara Gesell es que sí, efectivamente puede ser una buena estrategia de investigación criminal. La pregunta es,
cuál es el objeto de cámara Gesell, qué vamos a hacer dentro de cámara Gesell, qué prueba le vamos a aplicar desde el punto de vista de la psicología, que sea una prueba científica, que nos dé alguna certeza, en definitiva, para poder presentarla al tribunal. Por eso necesito que avancemos un poco en la presentación para que nos demos cuenta, en definitiva, qué ha hecho la psicología para intentar responder la pregunta psicolegal. Porque vamos a ver incluso casos de importante trascendencia mundial en torno a intervenciones de psicólogos y a algunos paradigmas vigentes en algunos momentos históricos que han sido completamente superados por otros, pero que en muchos de nuestros países se siguen utilizando para intentar responder la pregunta psicolegal. Entonces, yo parto, por ejemplo, que la idea de una entrevista investigativa seria en cámara Gesell puede ser efectivamente correcta para poder obtener un relato de un menor sobre un hecho abusivo. La pregunta está, ¿qué va a pasar desde el punto de vista científico, desde el método científico, para ver qué es lo que hizo este perito con la persona en cámara Gesell? Si fue solamente entrevista investigativa, si fue, por ejemplo, la aplicación de alguna batería psicológica, la pregunta es, ¿cuál era objeto de esa batería psicológica? Entonces, si es en definitiva, esa batería psicológica aportó o no aportó en torno a la pregunta psicolegal. Sí, perfecto. ¿Cuál ocurrió? Entonces, por eso... Avancemos si querés, pero para que vos tengas una idea, ahí las opiniones de los distintos asistentes fue en gran medida el tema del lenguaje corporal, o sea, el mensaje no verbal, y los dibujos psicológicos pueden llegar a ayudar justamente a lo que nosotros hablamos, pero obviamente que vos lo vas a detallar, me interesaba saber qué opinaba el auditorio. Esto que ven ahora en la diapositiva es una instrucción de un peritaje que existía normalmente en este país y ha existido en varios países en que me ha tocado participar haciendo clases. Uno era analizar a través de un examen de credibilidad de relato si el hecho ocurrió. La segunda instrucción era establecer el número de criterios del CBCA presente en el relato del menor. Otra pregunta que se hacían en estas instrucciones era realizar evaluación de daño psicológico en el menor a raíz de este hecho abusivo. Y cuarto, evaluar si el niño tiene una personalidad fabuladora mentirosa. Acá estamos viendo, por ejemplo, un set de preguntas que se realizan en varios países de habla hispana en torno a la pregunta realizada por la persona a cargo de la investigación, en este caso el Ministerio Público, por ejemplo, que se le envía a un perito para que, junto con los antecedentes, para que entrevista al menor. Vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, la primera dice analizar a través de un examen de credibilidad de relato si el hecho ocurrió. En primer lugar, esa pregunta es errónea, porque ningún examen de credibilidad de relato, ni el que fuera que existiera, pero yo me imagino que esta instrucción fiscal está pensando en el CBCA-SBA, el análisis de contenido basado en criterio, de Steller y Kenken, si el hecho ocurrió. Porque la única forma en que cualquier profesional de cualquier área pueda decir que este hecho ocurrió es que lo haya visto. Entonces, esta pregunta psicolegal es... Entonces, si nosotros hacemos una pregunta de ese tipo para que algún profesional diga si el hecho ocurrió, lo correcto, lo ético y lo científicamente posible es que el perito dijera, yo no puedo responder eso, porque la única forma en que yo pueda responder si el hecho ocurrió o no es que yo lo haya visto. La segunda pregunta dice establecer el número de criterios del CBCA presente en el relato del menor. Vamos a ver más adelante de esta presentación que una de las aristas de trabajo que ha tenido la psicología experimental es el análisis de contenido basado en criterios, que es este CBCA, en donde existe 19 criterios que se buscaban en el relato del menor para poder ver en definitiva si este relato era creíble o no, que daba como resultado. Nos vamos a dar acá, en un comienzo, ya no se hace así, se decía, por ejemplo, de los 19 criterios tuvo 17. Entonces se daba una ponderación, eso es altamente creíble porque tiene 19 criterios. Pero eso no significa y no tiene ninguna relación con la credibilidad del relato que la persona cuenta. Ejemplo, si una persona que ha sido, por ejemplo, violada por X persona y ha quedado embarazada y se presenta a un examen de credibilidad de relato y no dice nada, ¿ya? No habla, no nos va a dar ningún criterio. No nos va a dar ni uno, ni dos, ni tres criterios presentes, pero tenemos la certeza de que fue, por ejemplo, penetrada por
Pérez porque hay un menor, van a ser un niño, ya con el ADN de esta persona, pongamos que es una niñita de 12 años, entonces, que sabemos que en este caso es delito sí o sí, porque es persona menor de 14, entonces, en este caso, vamos a saber que existió la relación sexual, por ende, existió la violación, de acuerdo a la legislación penal chilena, pero, de acuerdo al criterio del CBCA, no va a tener ningún criterio porque nada dijo. Entonces, pensar que la cantidad de criterios presentes en un relato va a decir relación con credibilidad de relato, también es pensar en que también es una pregunta errónea. Luego, se pregunta realizar además por el mismo profesional que evalúe el daño psicológico del menor a raíz de este hecho abusivo. Esta pregunta parte completamente mal desde su formulación. Uno, lo primero que tenemos que hacer es que si existe una evaluación de un daño psicológico a raíz de este hecho abusivo, lo primero que tenemos que tener claro es que estamos todos trabajando en el área del derecho. ¿Qué significa esto? Que el hecho abusivo va a existir cuando exista una condenatoria por parte del organismo llamado constitucionalmente a determinar sobre la responsabilidad de una persona, y eso es un tribunal. No es ni el perito de ninguna área que puede decir que existió un hecho abusivo, porque la verdad procesal, que es la verdad que interesa a aquellos que están trabajando en el sistema criminal, la otorga un tribunal. Nos gustan los fiscales, nos gustan los defensores o nos gustan los peritos. Nuestras constituciones funcionan de esa manera. Entonces, decirle al perito que diga si el menor tiene daño psicológico producto de ese hecho abusivo, eso no lo sabemos, porque si supiéramos que eso así, no llevemos a la persona a juicio y encerrémoslo inmediatamente, si fuera un caso complejo. Entonces, que la persona evalúe el daño psicológico producto del hecho abusivo da a entender incluso que la propia contaminación de quien está realizando la investigación está completamente carente de toda objetividad, porque está dando por hecho que en este caso que el daño existe. Me ha tocado ver en una cantidad de veces peritajes que se ha realizado por el mismo profesional, el examen de credibilidad del relato más la evaluación de daño, y el mismo profesional dice que el relato es creíble y además que se encuentra dañado producto con un daño psicológico severo, por ejemplo, producto del hecho abusivo. Entonces, nadie se ha cuestionado o nadie ha trabajado con hipótesis para poder analizar que este daño puede ser producto incluso del proceso criminal. Incluso de que a lo mejor puede ser que no esté diciendo nada. Es más, en algunas oportunidades me ha tocado ver algo más grave aún, que señalan que el relato no es creíble, pero existe daño psicológico en el menor producto del hecho abusivo. O sea, no le creen el relato, pero el daño que tiene es específicamente por el hecho abusivo. Entonces aquí nos damos cuenta que lo que vamos a ver ahora más adelante, que los paradigmas de fondo que intentan sostener estas conclusiones por parte de los peritos son paradigmas que por lo menos deberían ser cuestionados. Además, la otra pregunta que realizaban era evaluar si el niño tiene una personalidad fabuladora mentirosa. Imaginémonos que estamos en el cuento de Pedrito y el Lobo que todos conocemos. Siempre decía que venía el lobo y nunca llegó, hasta el momento en que el lobo llegó y nadie le creyó a Pedrito. ¿Qué pasaría si el niño ha sido el mentiroso más grande y la familia, los padres, sus tíos, sus hermanos, los profesores del colegio y todos los testigos que entrevistemos nos digan que el niño siempre ha sido mentiroso? Eso nos dice relación con que esta vez el niño esté diciendo la verdad. Entonces, hablar que una persona que sea mentirosa no puede decir la verdad ahora no tiene ninguna certeza ni tampoco apoyo para poder intentar acreditar sobre si este hecho ocurrió. Así, podemos ver, en primer lugar, que lo que interesa desde el punto de vista de la psicología forense es analizar la memoria. Para eso tenemos que tener claro algunos aspectos importantes. Perdón. La memoria no funciona como una videograbación, ¿ya? O sea, significa que si nosotros decimos que queremos recordar lo que estábamos haciendo un día como hoy, 1 de abril del año pasado, no es que nosotros digamos ya, yo el 1 de abril y retrocedo mi cassette y vuelvo a ponerle play y empezamos en definitiva a contar todo lo que hicimos. La memoria en general está llena de baches
Y estos baches pueden variar y ser llenadas por diversos factores. Ejemplo, en alguna oportunidad va a decir, no, se acuérdate que ese día tú estabas conmigo y fuimos para... Ah, ok. Y así uno va intentando y llenando estos espacios para poder intentar recordar qué hacía yo. Para este tema, que va a escapar también al objeto del curso, una gran investigadora que es Elizabeth Loftus ha realizado investigaciones sobre el concepto de memoria, que yo invito, vamos a dejar el link con el FED para que ustedes también puedan ver algunas publicaciones que ella tiene y algunas conferencias que ella tiene sobre el concepto de memoria, en donde ella ha señalado en general que esta memoria se reconstruye. O sea, no, es un proceso de construcción entre varios. Entonces la pregunta está en el, no debemos olvidar esta estructura básica de cómo funciona la memoria a la hora de intentar que el menor recupere el recuerdo que en definitiva cuenta sobre este abuso sexual. Acá tenemos a la profesora Loftus, acá teníamos el primer video, pero por honor al tiempo voy a avanzarlo. Ya Federico tiene el video que se lo va a poder enviar a todos de alguna manera. En todo caso, ustedes lo pueden buscar, me podría poner, y ustedes para que sepan qué video es. Ella es una de las grandes investigadoras del concepto de memoria. Y lo van a poder encontrar como Elizabeth Loftus y la ficción de la memoria. Vamos a dejarlo correr un poco y después les cuento de qué se trata. I'd like to tell you about a legal case that I worked on involving a man named Steve Titus. Titus was a restaurant manager. He was 31 years old. He lived in Seattle, Washington. He was engaged to Gretchen, about to be married. She was the love of his life. And one night, the couple went out for a romantic restaurant meal. They were on their way home, and they were pulled over by a police officer. You see, Titus's car sort of resembled a car that was driven earlier in the evening by a man who raped a female hitchhiker. And Titus kind of resembled that rapist. So the police took a picture of Titus. They put it in a photo lineup. They later showed it to the victim. When she pointed to Titus's photo, she said, "That one's the closest." The police and the prosecution proceeded with a trial. And when Steve Titus was put on trial for rape, the rape victim got on the stand and said, "I'm absolutely positive that's the man." And Titus was convicted. He proclaimed his innocence. His family screamed at the jury. His fiancée collapsed on the floor sobbing, and Titus is taken away to jail. So what would you do at this point? What would you do? Well, Titus lost complete faith in the legal system. And yet he got an idea. He called up the local newspaper. He got the interest of an investigative journalist. And that journalist actually found the real rapist, a man who ultimately confessed to this rape, a man who was thought to have committed 50 rapes in that area. And when this information was given to the judge set Titus free. And really that's where this case should have ended. It should have been over. Titus should have thought of this as a horrible year, a year of accusation and trial, but over. It didn't end that way. Titus was so bitter. He lost his job. He couldn't get it back. He lost his fiancée. She couldn't put up with his persistent anger. He lost his entire savings, and so he decided to file a lawsuit against the police and others whom he felt were responsible for his suffering. And that's when I really started working on this case, trying to figure out how did that victim go from "that one's the closest" to "I'm absolutely positive that's the guy." Well, Titus was consumed with his civil case as he spent every waking moment thinking about it. And just days before he was to have his day in court, he woke up in the morning, doubled over in pain, and died of a stress-related heart attack. He was 35 years old. So I was asked to work on Titus's case because I'm a psychological scientist. I study memory. I've studied memory for decades. And if I meet somebody on an airplane, this happened on the way over to Scotland, if I meet somebody on an airplane
and we ask each other, what do you do? What do you do? And I say, I study memory. They usually want to tell me how they have trouble remembering names, or they've got a relative who's got Alzheimer's or some kind of memory problem. But I have to tell them, I don't study when people forget. I study the opposite, when they remember things that didn't happen or remember things that were different from the way they really were. I study false memories. Unhappily, Steve Titus is not the only person to be convicted based on somebody's false memory. In one project in the United States, information has been gathered on 300 innocent people, 300 defendants who were convicted of crimes they didn't do. They spent 10, 20, 30 years in prison for these crimes, and now DNA testing has proven that they're actually innocent. And when those cases have been analyzed, 3/4 of them are due to faulty memory, faulty eyewitness memory. Well, why? Like the jurors who convicted those innocent people and the jurors who convicted Titus, many people believe that memory works like a recording device. You just record the information, then you call it up and play it back when you want to answer questions or identify images. But decades of work in psychology has shown that this just isn't true. Our memories are constructive. They're reconstructive. Memory works a little bit more like a Wikipedia page. You can go in there and change it, but so can other people. I first started studying this constructive memory process in the 1970s. I did my experiments that involved showing people simulated crimes and accidents and asking them questions about what they remember. In one study, we showed people a simulated accident, and we asked people how fast were the cars going when they hit each other. And we asked other people how fast were the cars going when they smashed into each other. And if we asked the leading smash question, the witnesses told us the cars were going faster. And moreover, that leading smash question caused people to be more likely to tell us that they saw broken glass in the accident scene when there wasn't any broken glass at all. In another study, we showed a simulated accident where a car went through an intersection with a stop sign, and if we asked a question that insinuated it was a yield sign, many witnesses told us they remember seeing a yield sign at the intersection, not a stop sign. And you might be thinking, well, you know, these are filmed events. They're not particularly stressful. Would the same kind of mistakes be made with a really stressful event? In a study we published just a few months ago, we have an answer to this question. Because what was unusual about this study is we arranged for people to have a very stressful experience. The subjects in this study were members of the U.S. military who were undergoing a harrowing training exercise to teach them what it's going to be like for them if they are ever captured as prisoners of war. And as part of this training exercise, these soldiers are interrogated in an aggressive, hostile, physically abusive fashion for 30 minutes. And later on, they have to try to identify the person who conducted that interrogation. And when we feed them suggestive information that insinuates it's a different person, many of them misidentify their interrogator, often identifying someone who doesn't even remotely resemble the real interrogator. And so what these studies are showing is that when you feed people misinformation about some experience that they may have had, you can distort or contaminate or change. Con esto, que ustedes lo van a poder ver con atención en el link que les vamos a compartir o con la información que buscaron en el video, la profesora Loftus, en definitiva, demuestra en varias investigaciones cómo podemos ir construyendo esta memoria o recuperando este recuerdo muchas veces de manera errónea y
que debe ser un punto de partida que no debemos olvidar a la hora de intentar hacer investigación científica en un delito sexual desde el punto de vista psicológico. Y en muchas oportunidades hemos olvidado hacer esto. Por ejemplo, nos podemos preguntar si hay interés por parte de los adultos de obtener un relato abusivo del niño. Y aquí voy con esto. Si un niño cercano a nosotros nos dice que ha sido abusado o que alguien lo ha tocado, todas aquellas personas que somos cercanas al menor vamos a estar interesados, consciente o inconscientemente, de saber qué le ha sucedido al menor. Entonces así buscamos obtener este relato del hecho abusivo. Y a lo mejor, en muchas oportunidades, por nuestro afán de querer ayudar al menor, no un afán de querer hacer daño, obtenemos un relato a lo mejor de algo que no ocurrió. Escuchemos, por ejemplo, esto que pasó en un juicio oral donde se contrainterrogaba a una psicóloga que había sido la terapeuta de una menor. Perdón. Y yo le pregunto, bueno, ¿tú sabes lo que eso significa, la violación? ¿Qué es lo que es eso? Sí, me dice ella. Que el pene lo pongan aquí en la vagina. Ah, entonces ¿eso te pasó a ti? Sí. O sea, ¿a ti te violaron ocupando la palabra de ella? Sí. Ok. Y eso para usted no es una pregunta inductiva. ¿Cómo? Y eso para usted no es una pregunta inductiva. Este caso es un caso de una niña de 6 años que denunciaba que un primo mayor la había violado. ¿Ya? La denuncia nace a raíz de, al parecer, que ella habría mencionado unas ocasiones que la habrían tocado y los padres de la menor la llevan a una psicóloga terapeuta quien realiza 6 sesiones con la menor. Esto es parte del informe que ella emite, en donde señala que en definitiva habría ocurrido un hecho abusivo. Acá la terapeuta, fíjense en el cuadro verde que está abajo, dice que todas las expresiones que están entre paréntesis son las preguntas que ella realizó. Vemos acá, este es el relato que ella informa que habría obtenido con la menor en estas 6 sesiones. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer desde el punto de vista científico, ¿qué pasó en esas 6 sesiones? No tenemos la certeza de qué hablaron, de qué no hablaron, excepto más de lo que ella nos ha informado en este documento. Dice que la menor le diría, me toca el potito, me manoseó el potito, ¿dónde? Pregunté a la psicóloga, me muestra su trasero, de vuelta del funeral. Me mostraba su genital y me pedía que se lo chupara y le decía que no. Me bajaba los calzones y él se bajaba el calzoncito. Cada vez que iba a su casa me hacía algo. Yo veía la tele, él me invitaba a la pieza a jugar con su celular. Yo decía que no y él me tomaba y me llevaba en brazos. ¿Cuál fue la peor vez? Recordemos que lo que está entre paréntesis es la pregunta a la terapeuta. La última, tenía 6 años. Me llevó a su pieza, me sacó el calzón y él se sacó su calzoncito. ¿Te tocó con el pene? No. ¿Cómo fue? En su cama. Sentado o acostada, acostada. Y él se puso arriba mío. ¿Te dolió? Sí. ¿Dónde? Aquí. Me muestra su vagina. Me empezaba a dar besos en la boca y hacía como para arriba y para abajo. ¿Y dónde te ponía el pene? Aquí. Me muestra su vagina. ¿Te mojó? ¿Cómo? No entiendo cómo. Le explico que los hombres botan un líquido del pene. Ah, no. ¿Y dónde dejaba el pene? Aquí. Me vuelve a señalar la vagina. ¿Encima? No, adentro. Fíjense que de este relato que está copiado del informe de la perito, nos podemos dar cuenta cómo en 8 líneas lo que la niña le dice es completamente diverso. Parte diciendo que te tocó con el pene no, y luego está diciendo en definitiva que el pene lo habría puesto dentro de su vagina. Entonces nos damos cuenta que en este caso, que puede haber sido real el abuso sexual o no, nos damos cuenta claramente en esto que puede ser que hayan existido una inducción de relato por parte de la psicóloga intentando buscar respuesta a este hecho abusivo que supuestamente la niña contó. A la niña se le hicieron diversos peritajes de credibilidad de relato, creo que se le hicieron 2, y ella nunca había hablado, por ejemplo, de esta idea del semen o de este líquido que la terapeuta le habría contado. Y fíjense que una de las peritos presentadas por esta parte señala lo siguiente en el juicio oral. La psicóloga le hace mención de que los hombres botan un líquido semen, o sea, eso no puede entregársele ese elemento a una niña, no puede entregársele, no debe. La niña lo coge, lo incorpora. Pero cuando la niña dice, le dicen, te tocó
la niña dice no, pero a pesar de decir que no, insiste, y te dolió, y cómo estabas. Entonces, sí. Fíjense entonces que la niña, en primer lugar, incorpora luego en la declaración del juicio, señalando que habría salido también desde el pene del imputado un líquido. Entonces, llama la atención que hasta esa fecha, que ya existían algunas declaraciones de la niña, esa información no se había ventilado. Entonces, aquí nos podemos nuevamente dar cuenta que sin ser la intención de la psicóloga, poder contaminar este relato, lo logró igual. Ella, la psicóloga terapeuta, dice que su fin dentro del proceso o dentro del trabajo con la menor no era dudar de la niña, y eso es real, porque su rol dentro de su trabajo con la menor era un rol clínico, o sea, ella buscaba contener a la niña de este hecho que se pensaba que ocurrió. Marce, si te parece, podemos activar el chat para ver si tienen alguna pregunta para hacerte sobre ese tema antes que pasemos. Sí. Yo creo que es muy interesante lo que acabas de transmitir sobre la importancia de la objetividad en las preguntas, ya que cuando uno hace preguntas indicativas, subjetivas, puede tergiversar los recuerdos, la memoria e inducir a una persona a que dé una respuesta distinta a la que daría si hubiese una pregunta más abierta o más objetiva. Chicos, si haces preguntas, porfa, relacionado a lo que estuvimos viendo recién. Mara habla que hay que cuidar el riesgo de la revictimización, que bueno, es lo primero que uno empieza a ver cuando hacen ese tipo de preguntas. ¿Cómo sería la forma correcta de intervenir, dice Milagros, en el punto de vista de la psicóloga? Lo que pasa es que para allá vamos. Lo que estamos intentando en este momento es contar cuáles han sido los paradigmas que la psicología ha tenido para intentar responder estas preguntas psicolegales. Lo primero que tenemos que tener claro, de lo que ya hemos visto, es que nuestro eje central debe estar enfocado en la recuperación del recuerdo. Entonces, y no debemos olvidar el cómo se construye, recordar que la memoria efectiva es un proceso constructivo. Entonces, no debemos olvidar que todas las preguntas como que la psicóloga que acaba de mostrar hizo, hacen que el relato se contamine. Imaginémonos que en ese caso el hecho haya realmente existido, pero con esa información que la psicóloga entregó en su informe, destruye toda la prueba. ¿Por qué? Porque en definitiva logró que la niña contara un recuerdo, y en el juicio yo fui abogado defensor en esa audiencia, la niña lloraba cuando contaba que le salía el semen al imputado, un hecho que no ocurrió. Entonces ella ya lo vivía como propio, y esto es lo que Elizabeth Lovegood llama como falso recuerdo. Son capaces de crear un falso recuerdo. Perfecto, Marce, sigamos nomás. Sobre este mismo tema, recordemos, Jean Piaget también le sucedió algo similar. Él dice que él cuando era muy pequeño, a los 2 años aproximadamente, intentaron secuestrarlo en su lugar, y él estaba con su nana, con la persona que lo cuidaba, ¿ya? Y a raíz de eso, la persona, su niñera, recibió algunos rasguños en su rostro, ¿ya? Cuando ya Piaget tenía 15 años, sus padres recibieron una carta de la ahora antigua niñera. Esta niñera, en esa carta, habría devuelto un reloj que le habría regalado la familia Piaget por haber protegido al niño. En ese momento, la familia Piaget se entera, con sorpresa, que la historia del secuestro nunca había sucedido y que la empleada se habría infligido ellas mismas los rasguños en su cara. ¿Para qué? Para ser importante para la familia Piaget y mantenerse aún con el niño por mucho tiempo. Así, Jean Piaget, al enterarse de esta situación, sabemos que a usted le dicen Piaget para que entendamos quién es, seguía insistiendo que él recordaba perfectamente el episodio, recordando incluso imágenes y fotografías del suceso. Así, Jean Piaget cuenta en sus textos cómo algo falso se había transformado en real, principalmente por la cantidad de estímulos que recibió durante su infancia de cómo su niñera lo había protegido. Volvamos a la foto inicial. Y aquí te pediría ayuda a Fede. ¿Qué fue lo que vimos? ¿Alguien lo recuerda? Voy a activar el chat para ver qué opinan ustedes. Si alguien recuerda o puede escribir la imagen que vimos cuando nos pidió Marcelo que saquemos un recuerdo de esa fotografía.
Ahí activé el chat, vamos a ver qué opina. Una cosa es recordarla y otra cosa es un hombre saliendo de un automóvil. Un hombre con una pipa. No, eso sí. Un insulto obsceno con un dedo. Uy, eso son muchos mensajes. Un hombre haciendo fuck you, dice. Un hombre con el dedo. Fíjense que en esta idea de una fotografía que acabamos de ver hace cuánto, unos 20 minutos, todos tenemos una visión completamente diversa para poder intentar recuperar el recuerdo de esa fotografía. Pero netamente esto va a depender claramente de nuestros estímulos, de nuestra experiencia, de qué fue lo que realmente vimos. Porque si vemos la foto del lado de otra percepción, la foto es esa. O sea, algunos normalmente, siempre cuando presentamos esta fotografía, señalan que lo que estaba era un hombre bajándose a un auto negro con un traje azul, mostrando un signo obsceno, podríamos decir con el dedo. Pero en definitiva, él estaba mostrando 3 dedos. Entonces, la percepción, por eso el tema de la exactitud del recuerdo, que trabaja en definitiva la psicología del testimonio, tiene que intentar comprobar qué es lo que realmente sucedió. Porque el relato, en este caso, cuando ustedes me dijeron, era una persona mostrando un dedo o un gesto obsceno. Sí, efectivamente, eso es lo que yo percibí. Fue algo creíble, pero no fue exacto. Aquí dos aspectos... No, vamos a adelantar esto un poco, porque si no, no vamos a alcanzar. ¿Qué ha hecho la psicología? En primer lugar, la psicología intentó responder esto a través del polígrafo. La idea era analizar los cambios fisiológicos asociados a la mentira y así podríamos darnos cuenta, en definitiva, de acuerdo a la tasa cardíaca y respiratoria, cuándo una persona podría estar mintiendo. Así se creó un procedimiento estandarizado con lo que nosotros conocemos como el polígrafo para poder ver, en definitiva, si una persona podría o no estar diciendo la verdad. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucedió así con el polígrafo. Si lo querés maximizar o lo dejás así como quieras. Es un poco cortado. Pero vemos. Ahí le I'm máximo. calling the guys from Homeland Security here. They want your assessment of the new handheld polygraph. Be right back. Do you work at the Department of Homeland Security? Yes. Do you have black hair? Yes. See, the handheld measures cardio and galvanic skin response. It's the only polygraph ever developed with this kind of portability. Oh, not quite. Carol, you know Secretary Miller from Homeland Security? Good to see you. Tom Whitmore, the new TSA deputy. What the hell is this? It's a lie detector. West Africans use them first. When you're on trial, you hold the egg in your hands, and if it broke, it's a sign of anxiety. You're found guilty. Well, see, our handheld's a little more advanced. Well, unfortunately, both devices suffer from the same problem. On the street valve, mine. May I? Could you ask the control questions again, please? What are you doing? Do you work at the Department of Homeland Security? Yes. Do you have black hair? Yes. The problem with all polygraph tests is false positives. Innocent people can fail if they feel an increase in any emotion. Anger, fear, sexual arousal, not just guilt. Your polygraph is no better than the egg at telling us which emotion it's responding to. I've been wanting to try that for years. Podemos en definitiva ver que la respuesta que se intentó dar desde el punto de vista del polígrafo, que en definitiva hacía medidas en torno a las respuestas psicofisiológicas que representaba en este caso la persona que se le aplicaba el detector de mentira, no decían relación exclusivamente con que la persona estuviera o no estuviera diciendo la verdad. Entonces,
Así falla el polígrafo como posibilidad para intentar responder en definitiva si este sujeto habría o no cometido un delito sexual. Luego viene el síndrome de acomodación del abuso sexual infantil del doctor Ronald Summit. La verdad es que este síndrome de acomodación intentó ser la prueba de evidencia máxima del abuso sexual infantil. Cuesta todavía creer que aún se utilicen en varios países sus técnicas para intentar diagnosticar el abuso sexual infantil. El mismo Ronald Summit, el año 92, señala que toda evidencia basada en él para diagnosticar o validar el abuso sexual infantil no va a cumplir con los criterios de confiabilidad técnica. O sea, él, poco tiempo después de haber planteado este síndrome, señala que no debe ser ocupado como un criterio de diagnóstico para intentar diagnosticar el abuso sexual infantil. Este síndrome está compuesto por cinco etapas. Primero, el secreto, donde el menor mantiene el abuso sexual completamente en secreto. Luego, él se siente solo en atención al abuso que está siendo víctima. Luego, él se acomoda al abuso sexual infantil, ya no es para él algo abusivo. Y luego viene una revelación tardía y no convincente, donde por primera vez el niño cuenta el abuso sexual y luego el niño se retracta de la denuncia del abuso producto de 1000 razones. Ejemplo, el padre salió de su casa, ya no va más a ver al tío que le gustaba también ver a la sobrina allá, etc. Por una u otra razón, él se retracta del abuso sexual. Entonces, en esta categoría del síndrome, en definitiva, pasan el menor desde el secreto hasta la retractación. Entonces, en cualquiera de esas etapas, el niño está siendo abusado. Para ello, se utilizaban los muñecos sexuados principalmente para poder obtener estos relatos de hecho abusivo, sin prevenir que no existe un procedimiento estandarizado en torno a cómo se deben utilizar estos muñecos ni cómo deben ser estos muñecos. Lo que, desde el punto de vista forense, es lo que necesitamos, estandarización y confiabilidad científica. Acá vamos a ver un video de uno de los casos más importantes desde la historia americana en torno a delitos de abuso sexual. Este es un caso en contra de un jardín que conocemos con el nombre del caso McMartin, ¿ya? En donde se imputó a la familia McMartin por más de 360 niños de realización de actos de tipificación sexual y sacrificio de animales, ¿ya? Este fue uno de los casos más costosos de la historia anglosajona en torno al abuso sexual. Vamos a ver acá, esta es una recreación, ya, pero es un hecho real, de cómo el defensor, junto a 2 de los imputados, observan los videos que le entrega el Ministerio Público de estas interrogaciones realizadas a los menores, que funcionan bajo el síndrome de acomodación como paradigma de Ronald Summit que acabamos de analizar. We have no idea what we went through to get these tapes. We have to watch all of them here. Won't let me take them to my office. So I need you guys to help me out. I want you to take notes on each child. Write down every single thing you can remember about him or her. First kid we're saying is Jonathan Lawson. Okay. We can skip him. I came to the school after he was gone. Well, I think this tape is going to show that he remembers you. So let's refresh your recollection, as they say in the courtroom. I've got some really crazy looking dolls to show you. These are as nutty as anything. Wow, that's weird. These kind of look like cupcakes, don't they? She has a belly button. She has hair on her vagina. And this one has a penis. Now I'd like you to look at a picture. You know him. Remember him? Yeah, I think. I was your teacher when you were in school back then. No, I don't think I remember him. Look at his face. Fíjense cómo la psicóloga está buscando la respuesta que ella quiere escuchar. Was he around? Maybe back then. No, I wasn't. You shouldn't do this. I didn't see him much. Once or twice.
The older kids like you have to help the little kids because they're not as smart as you. And we found out some funny stuff after these. Do you think you might be able to help us? It didn't happen to me. No, it didn't happen to you. Somehow I can't remember. I'm not sure about it. Well, sometimes some of this stuff is really hard to talk about. And that's why we use puppets. Hi, Snake. Some of the kids told us they played yucky games, and the teachers would text them in some yucky places. Did something like that happen to Jonathan? To me, it didn't. Didn't happen to Jonathan? No, it didn't happen to me. No, it didn't happen to me. Didn't happen to me. Do you guys remember the tickle game? Tickle game? Come on, your memory can't be that bad. All your best friends say you played it. Fíjate, todos tus What's mejores the matter, amigos dicen Snake? que lo Isn't your jugaste. memory as good as theirs? I remember the tickle game. See, what a good memory. I thought I had a bad one. It might be better than you thought. Maybe you could show us how the tickle game was played. We crawl around, and they try to get us. They go slow and tickle us. Was it a naked game sometimes? They go like this and pull up my t-shirt and tickle my belly. That's all that happened. That's all that happened? Yes. This kid could end up saving your life. Okay, you guys remember the naked movie star game? Naked movie star game? It was sort of a fashion show, I think. Walk across the room, turn around and around. What did the grown-ups do? I think. I'm not sure. Taking pictures? Boy, you're really something. Who was taking pictures? Really trying to test your brain here. It was Ray, I know that. Oh, what? It was Ray, I know that. Oh, what? It was Ray, I know that. Amazing! Amazing! Fíjense que en este caso, en el caso de Martín, en el video que acabamos de ver, en definitiva, el niño parte diciendo que no conocía al imputado, ella le muestra una foto e insiste en la pregunta hasta que él dice que parece haberlo visto. Sin olvidar que en ese momento este sujeto estaba apareciendo en todos los canales de televisión como el mayor abusador de 360 casos. Entonces, en definitiva, el niño en una posición de desventaja en contra del evaluador que no conoce, que le habla de cosas que no sabe, que además ha dicho que sus amigos han dicho que él estaba presente, parte desde que no recuerda al sujeto, de que no recuerda nada, hasta diciendo en definitiva que fue Ray quien tomaba las fotos cuando ellos en definitiva modelaban desnudos. Acá tenemos que saber por qué sucede algo como eso. La pregunta es al revés. Porque, ¿qué buscaba la psicóloga o qué buscaba la persona que realizaba en definitiva esta entrevista? Ella no estaba haciendo maldad. Ella lo que estaba haciendo en definitiva es trabajando de un modelo teórico bastante complejo. Pues ella estaba trabajando en el modelo de acomodación del abuso sexual infantil de Ronald Summit. Porque el niño estaba en una etapa de retractación o negación, como le llama Ronald Summit. Entonces, en definitiva, fíjense, lo peligroso de este síndrome es que si el niño dice que ha sido abusado, es abusado. Pero si el niño dice que no está siendo abusado y que eso no le ha pasado a él, el niño está en la etapa de negación. Por ende, igual está siendo abusado. Entonces, la base teórica de este sistema, que aún existe en varios de nuestros países. Hace poco tiempo estuve en Colombia y existen unos manuales del gobierno de Colombia a la hora de aplicar entrevistas psicológicas en donde se habla sobre el síndrome de acomodación del abuso infantil. Entonces cuesta creer que todavía, cuando el mismo autor ha dicho que no se ocupe en contexto forense, siga siendo ocupado. Entonces el modelo del Ronald Summit falló.
Luego de eso, otro aspecto importante que quise recalcar es la desinformación y las campañas que realizan nuestros gobiernos. Porque en general las políticas públicas que están destinadas a prevenir el abuso sexual infantil se basan en premisas que, desde mi opinión, son erróneas. Por ejemplo, muchas de estas dicen relación con que habrían ciertas características que presenta un niño abusado, que son, por ejemplo, los trastornos del sueño, la eneuresis, las pataletas, rabietas, recesan bañarse, no quieren ir al colegio, etc. Entonces, entregan información de estos listados de indicadores de abuso sexual que son síntomas que el niño debe tener. Imagínense cuando a un padre le llega un instructivo del gobierno de Chile, y yo lo he visto la verdad en varios de los países, ocupé hoy día material nuestro, en donde se le dice a los padres que su niño presenta cada una de estas características, probablemente esté siendo abusado sexualmente. Entonces, hace en definitiva que el padre, volvemos a la pregunta inicial, que está, mi niño tiene trastorno del sueño, mi niño ha bajado sus notas, mi niño tiene el colegio, entonces algo le está pasando, ya que me han entregado esta información de que el niño que podría estar siendo abusado. Entonces, esto en definitiva lo que hace hace que el padre o la madre o la persona de contacto cercana al menor lo que realice es, en definitiva, preguntas al menor que pueden llevar a obtener un relato similar al que vimos en el video o el similar que hizo a la terapeuta para intentar obtener qué fue lo que le pasó porque mi niño, al parecer, está siendo abusado. Así vemos esto también, por ejemplo, en una guía educativa entregada por el Ministerio de Justicia de mi país, en donde se habla en general que son algunos indicadores emocionales, psicológicos y conductuales propios de un niño abusado. La pregunta está, ¿por qué no utilizamos estos indicadores conductuales como diagnóstico de abuso sexual? Porque, en primer lugar, no todos los niños abusados van a experimentar estos problemas. La ausencia de un criterio, por ejemplo, que el niño, no significa que el niño no haya sido abusado. Ejemplo, puede pasar que un niño esté siendo constantemente abusado y no presente ninguno de estos criterios. O sea, quiere ir al colegio, se vea feliz, no tenga ninguno de los problemas de estos indicadores conductuales. O puede ser que un niño que tenga esos indicadores conductuales no dice relación exclusiva con el abuso sexual. Por ende, no son indicadores exclusivos de abuso sexual. Porque el abuso sexual no es un diagnóstico psicológico, es un evento en la vida de una persona, en este caso en la vida de un menor, que puede ser traumático o no, porque el carácter de traumático al abuso sexual va a depender en primer lugar de cómo fue el abuso, ¿ya? Y en segundo lugar va a depender el menor que está siendo abusado, por ejemplo, solamente con tocaciones, no le va a dar el carácter de que este evento es malo hasta que exista un adulto que le diga, hey, Pedrito, esto que te hacía tu tío no es correcto. Entonces, en ese momento le va a hacer clic, como dirían mis alumnos, en la cabeza del menor y él va a decir, hey, esto que me hacía es malo. Y ahí a lo mejor podría tornarse en que él podría tener algún tipo de trauma en atención al hecho abusivo. Pero antes de eso, cuando él no lo concebía como un hecho traumático, no podría tener ninguna secuela. Por eso señalo en general que el abuso sexual infantil, en este caso, desde el punto de vista médico-legal y legal, no es un diagnóstico psicológico. Va a ser un evento que vamos a tener que estudiar y definir a cada caso. Lo peligroso de esto es que entregar informaciones o basarnos en indicadores conductuales como exclusivos de abuso sexual entregan información errónea a nuestros padres y erróneas al tribunal. No, en muchos casos en donde se aplican, por ejemplo, elementos como por parte de los psicólogos a la hora de evaluar a los menores, por ejemplo, aplicando test de Rorschach, el test de la figura humana, el test de la familia, etcétera, que intentan explicar indicadores conductuales asociados, por ejemplo, al daño, excepto Rorschach, asociados a daño, dicen que en definitiva el niño se encuentra dañado y lo validan diciendo que está dañado por el abuso sexual, que como dije en un comienzo no sabemos si ha ocurrido, porque la verdad procesal, aquellos que trabajamos en el área forense, la establece el tribunal. O sea, no somos ni el fiscal, ni el defensor, ni los peritos llamados a intentar decir que esto en definitiva
ha ocurrido de cierta u otra manera. No podemos decir con certeza que el daño que el niño experimenta, de acuerdo a la técnica diversa que ocupemos, se debe exclusivamente al abuso sexual. También la pregunta que nos podríamos hacer, aquellos que conocemos el caso Dauber, bueno, escapa también el objeto de esta presentación, que igual lo tenía preparado, pero estamos demasiadamente contra el tiempo. Recordemos que Dauber lo que nos entrega en definitiva es que los procedimientos forenses a lo de ser presentados a juicio deben tener de una cierta calidad para ser presentados a juicio y en definitiva ser un poco de científico. Lástima que en nuestros tribunales, los tribunales de instrucción, los tribunales que aceptan la prueba que va a pasar a juicio, no pasan por un sedazo bastante interesante y los jueces de garantía o los jueces de instrucción, los jueces de la primera etapa, aceptan en muchas oportunidades una cantidad de informes no sabiendo lo que esto puede contaminar a la hora de llevarlo al juicio oral. Ejemplo, si se presenta un psicólogo señalando que el menor le ha dicho que ha sido abusado y no... porque o tiene daño producto del hecho abusivo y ocupa los indicadores psicológicos, la pregunta está que en muchas oportunidades nuestros peritos no le señalan el grado de confiabilidad que tiene la técnica, si esta ha sido aceptada o no se cuestionan desde el punto de vista médico-legal, del punto de vista forense, sobre si ellos pueden o no pueden responder la pregunta psicolegal con estas técnicas que normalmente han ocupado. Porque todas las técnicas de dibujo o las técnicas proyectivas en general, a la hora de ser ocupadas en el ámbito forense, no existen investigaciones serias que sean respaldadas por una comunidad científica importante, que estén además publicadas en revistas indexadas, que señalen que tal técnica podría ser ocupada, por ejemplo, a la hora de intentar investigar sobre un abuso sexual. Porque en definitiva no entregan herramientas propias de este hecho o evento abusivo. Además, cuando uno quiere intentar como perito decir que este abuso sexual ha ocurrido, eso no es una pega que le corresponde al perito, porque es un trabajo que en definitiva le corresponde o está llamado por ley el tribunal. Me llama mucho también la atención que desde el punto de vista de hacer intervención por parte de los psicólogos en el área forense para poder presentar una prueba pericial, que funcionan como dogma de fe. O sea, creen que sí, pero que la figura humana se ha ocupado desde el año y explica la teoría de la figura humana, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta está que no son capaces de cuestionar si realmente esta prueba predictiva, que puede ser útil para otras áreas, realmente aporta algo o no al tribunal. Lo que nosotros, desde el punto de vista jurídico, nos cuestionamos que se siente un sujeto perito del área que sea a decir que este sujeto, comillas, es malo, que este sujeto tiene etcétera, tiene varias características psicológicas que hacen que en definitiva sea una mala persona, puede en definitiva contaminar al tribunal. Y nuestros tribunales están llamados por ley a juzgar un hecho, no a la persona por lo que es o por lo que ha sido. No existe ya, o no es aplicable en general para poder condenar en un juicio penal a un sujeto por el derecho penal de autor, sino por el derecho penal de acto. La pregunta que nos hacemos es que si esta materia psicológica o estas metodologías que hemos visto hasta ahora aportan en definitiva en torno al acto del abuso sexual, o más vienen a hablar, por ejemplo, si el sujeto ha sido o no una mala persona, y esto en definitiva puede contaminar el tribunal a la hora de condenar. Porque si un perito oficial, por ejemplo, ha señalado que el sujeto, después de haberle hecho una pericia psicológica al sujeto, al imputado, que aquí antes hacía, ahora ya lo paramos, pero antes hacía. Entonces, hablaba el perito oficial que ha trabajado 30 años en el servicio forense, diciendo que el sujeto es una mala persona. Entonces, eso otorga al juez, a la hora de intentar valorar la prueba, que la persona de confianza, la persona que le paga al Estado, piensa que este sujeto es una mala persona, a pesar de que eso no tenga ningún tipo de validación a la hora de llevarlo a la sentencia, contamina psicológicamente o predispone al juzgador a que este sujeto podría haber cometido un abuso sexual. Voy a intentar avanzar en cuanto a la credibilidad del testimonio, que también no vamos a alcanzar a ver mucho. Es una metodología... Marcelo, sí. No sé cuánto más tenés, pero más o menos en 10 minutos tenemos que ir cerrando. Ya es porque justamente estamos fuera de hora, pero 10 minutos más podemos ir cerrando. Aprovecho para decirles a aquellos que están consultando que los que quieren la opción al certificado con aval universitario, ¿sí?
pueden tenerlo por $5 o 300 pesos argentinos. Y aquellos que quieran consultar por la opción de tener los certificados de todo el ciclo, es decir, que pagando 5 certificados obtienen 5 gratuitos, acá les dejo el número de WhatsApp, hacen clic y consultan lo que quieran consultar respecto al tema y la posibilidad de obtener cada uno de los certificados, escuchando y viendo las grabaciones que nosotros les compartimos de cada una de las conferencias. Así que bueno, te dejo seguir, y si hay alguna consulta también, vos decime, Marcelo, cuándo activo el chat Sí, perfecto. Lo que pasa es que voy a terminar, Fede, porque honor al tiempo, porque como todos saben somos académicos y yo en 15 minutos también hago clase. Entonces, la idea, a pesar de que no alcancé a trabajar todo el tema que queríamos realizar en esta conferencia, lo que yo quería reflexionar con ustedes, dicen atención a que en muchas oportunidades el trabajo que estamos haciendo desde la psicología forense ha sido mal enfocado. No quiero decir con esto que el trabajo del psicólogo sea malo y no sea el proceso penal, pero si el psicólogo quiere intentar responder la pregunta psicolegal si el hecho abusivo ocurrió, es algo que no puede responder porque su ciencia o arte no ha dado una explicación en torno al hecho. Entonces, todas aquellas paradigmas que han fundado para intentar responder esta pregunta psicolegal han fracasado durante la historia. Entonces, llama la atención cómo nosotros los juristas queremos que los profesionales psicólogos nos den la respuesta para nosotros poder condenar a absolver. Pero éticamente hablando y científicamente hablando, el psicólogo tiene que ser capaz de decir, yo eso no lo puedo responder. Yo lo que yo puedo entregar, y yo los invito a recordar, es en definitiva trabajar con lo que definitivamente ustedes nos pueden colaborar, que es la recuperación del recuerdo. Existen varias metodologías, por ejemplo, la de Manzanero, que me parece bastante buena para intentar estudiar sobre la forma de recuperación del recuerdo. Entonces se realizan diversas técnicas para ver y, en definitiva, ilustrar al tribunal de cómo esta persona, este menor, por ejemplo, cómo esta persona recupera un recuerdo de una cosa que el psicólogo, en definitiva, en la práctica puede probar. Entonces, los llamo, en definitiva, a que nos analicemos y hagamos una reflexión en definitiva de cuál es realmente nuestro aporte al proceso penal. Yo lamento que hasta la fecha no tengamos una metodología que permita en definitiva decir que el abuso sexual ocurrió por parte de la psicología. Yo tengo un texto que es el que pueden ver acá al lado, abajito, que se llama El abuso sexual infantil y identidad a la aprendizaje psicológica, crisis al paradigma vigente, en donde hago un análisis de todos los procedimientos que ha hecho la psicología desde sus inicios para intentar responder la pregunta psicolegal. Que en definitiva la conclusión primordial de ese texto o de esa investigación en ese momento es que hasta la fecha no existe ninguna prueba por parte de la ciencia psicológica que pueda responder la pregunta psicolegal si el abuso sexual en un menor ocurrió o no ocurrió. Quise terminar con una frase de mi texto preferido, Derecho y Razón. Si la historia de las penas es una historia de errores, la historia de los procesos es una historia de horrores. Así que los invito a reflexionar sobre este tema de delitos sexuales. Podríamos estar hablando mucho tiempo, sobre sexología, sobre varios procedimientos de la psicología. Les dejo mi correo electrónico de la universidad en la que trabajo, que es la Universidad Pedro de Valdivia, en donde si alguien necesita contactarse conmigo lo puede hacer. También lo puede hacer a través de Fede, y agradezco a Fede y a la Universidad Hartman por la invitación. Realmente creo que instancias como esta facilitan nuestra discusión y en un momento tan complejo que estamos viviendo como países y como mundo. Les mando un abrazo a la distancia. Espero esto haya servido para que podamos discutir y podamos reflexionar. Muchas gracias. Gracias, Marce. Muy amable por haber aceptado la invitación, y gracias por la transmisión de tus conocimientos, que la verdad que fueron muy útiles. Ahí estoy leyendo los comentarios de los alumnos que te lo agradecen y que les parece que realmente fue un buen aporte. Y la verdad que uno, como decía la palabra reflexionar, realmente se queda reflexionando algunos puntos que pueden ser dirimentes, porque lo que nosotros veíamos recién, lo que mostrabas de Project Innocent, que hablamos de la cantidad de personas que recuperaron la libertad porque gracias a que apareció el ADN pudieron corroborar con pruebas científicas, pruebas subjetivas, o sea, versiones de testigos, y recuperaron la libertad. Ahora, ¿cuántos casos hay que
por no tener semen o ADN, no se puede hacer esa confrontación con los datos de los testigos y hay personas condenadas por esto, ¿no? Y eso justamente es lo que uno lo lleva a reflexionar, lo delicado que es el trabajo del psicólogo en el momento de la entrevista y la importancia de hacer estas preguntas objetivas, abiertas y no indicativas, ¿no? Exacto. Lo que pasa, Fede, es que este es un tema que, como bien tú comentas, que podríamos estar discutiendo mucho. O sea, este es un tema que si realmente queremos... Yo no les puedo responder porque siempre me preguntan cuando salgo a hacer conferencia a nivel internacional, me preguntan, ¿y qué hacemos entonces? O sea, la verdad, yo no le puedo decir qué es lo que hay que hacer. Le puedo decir aquellas cosas que durante la historia hemos hecho y no han resultado. ¿En qué nos hemos equivocado? No es mi área de investigación, no soy psicólogo. Entonces no me he dedicado a investigar qué podríamos hacer como psicólogo para intentar recordar, pero sí puedo decir qué ha hecho tal autor, qué ha publicado tal autor, que le ha funcionado en algunos aspectos. El problema está en que muchas veces nos pseudo capacitamos con gente que no está capacitada para poder realizar una prueba que podría ayudar a este sistema. Y ese creo yo que principalmente son nuestros errores, que muchas de nuestras capacitaciones o muchos de nuestros peritos se capacitan incluso leyendo información de Internet, que ni siquiera saben de quién es el tema. Ejemplo, Esther y Ken, que son los autores de la metodología de relatos, tienen el texto en alemán, en inglés. La pregunta está, si yo, Juanito Pérez, no sé inglés, ¿cómo me consta que la traducción que está en Internet es lo que realmente ellas dijeron? Entonces, realmente aquí se torna en algo en que, en definitiva, todos por intentar ayudar o intentar responder la pregunta legal, cometemos errores que le puede costar la libertad a una persona o le puede costar el caso al menor víctima, realmente víctima del abuso sexual. Y yo creo que el tema que vos acabás de exponer ahora está muy relacionado al que vamos a ver mañana, que es interrogatorio contra interrogatorio desde la óptica del perito psicólogo. Son técnicas justamente y consejos para tener en cuenta cómo contrainterrogar a un testigo en el cual está vinculado también a delitos vinculados a la parte sexual y del punto de vista encarado de la psicología forense. Así que va a ser muy interesante la charla de mañana. Y yo creo que a modo de cierre me parece muy bien la palabra decir reflexionar, porque no es criticar el trabajo de los psicólogos, sino reflexionar que nosotros tenemos que buscar justamente la objetividad de nuestro trabajo. Muchas gracias, Marcelo, gracias a todos por su asistencia y bueno, seguimos en contacto. Ya, gracias, nos vemos. Adiós, chao, chao. Chao, chao.